busquen, a que participen en esto. No en tema como público, sino más bien individual. Cuestionarse qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que estamos haciendo bien. Yo siempre me he preguntado qué es lo que realmente quiere uno matar con el suicidio, ¿no? Y siento yo que es muy fácil juzgar, ¿no? A la persona que está en depresión, güey. No hay que juzgar a quien decide morir, sino preguntarse qué es lo que lo mató antes. Bienvenidos a su espacio, Pensar es gratis. Leito, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, amigo. Bienvenidos. Pues bueno, antes de empezar, quiero dar el pésame al alcalde de Uruapan, Carlos Manso, ya que perdió la vida en un atentado en el pasado 2 de noviembre y es un guerrero que su lucha no va a quedar en vano. Espero y que esto se haga más consciente y que pueda transmitirse esta lucha consciente que él tenía, justo como nosotros también, ¿no? Sí, sí sabes acerca del tema, Bueno, amigo. apenas te iba a preguntar quién es Carlos Manso. Es el alcalde de Uruapan, güey. Y ¿Qué sea? es un político, gobernante, güey, pero tenía, pues, buenas actitudes, güey. Tenía ganas de hacer las cosas bien, ¿sabes? Y eso, lamentablemente, le hizo perder la vida, güey. Justo en la mañana estaba escuchando en la radio algo parecido acerca de eso Sí. y pusieron el audio o la crítica de una señora que, o sea, por alguna extraña razón, como que qué coincidencia, ¿no? Que estaba diciendo que su lucha no iba a quedar en vano y que, o sea, se iba a seguir, o sea, ese movimiento que él tenía. Qué Sí, loco. güey. La verdad Pero es ¿cuál era que, el movimiento que tenía? Realmente no. pues es que, güey, más que nada como que encaraba mucho a lo que es el gobierno hoy federal, ¿sabes? Ok. Todo lo que es, pues, parte del... Pues ya sabes, güey. No vamos a hablar de temas como de políticos, pero ya por nuestra parte individualmente vamos a buscarlo. Nada más sí te digo que era una persona honesta, güey. Era una persona que de verdad estaba luchando por algo y que de verdad espero y no quede en vano, güey, todo lo que él trataba de hacer, güey. Porque, neta, hacía cosas bien chingonas, güey. Supongo que como los pocos que lo intentan, que siguen como un principio moral correcto, terminan callándolos. Ok. Pues sí, lamentablemente hasta que despertemos, cabrón. Es una revolución ahorita. Pues despertar poco a poco, ¿no, güey? O sea, las personas creo que no tienen el mismo nivel de conciencia que muchos otros no tienen. Y hoy en día es escaso ese nivel de conciencia. Sí. Pero, yo creo que incluso hasta su muerte, lamentablemente, que no quiero que suene así, pero va a ayudar, ¿no? A que más Ujú. personas como que empiecen a cuestionar qué es lo que está pasando hoy por hoy en México, ¿no? Ok. Pero bueno, No podremos tocar ese tema rapidísimo, así sí, como claro, que un claro. breve, A ver, breve. O cuéntame. sea, pero de qué. O sea, precisamente qué era el movimiento, o sea, o por qué era tan importante. La verdad es que soy muy ignorante en ese tema ahorita. Pues mira, yo no soy mucho de meterme en la política, más que nada lo seguía, güey, y escuchaba como que ciertas cosas, ¿no? Cuando empiezas a escuchar ciertos temas de conversación y así, güey. O Sí. sea, lo que es Michoacán, lamentablemente, se le denomina como la tierra caliente, güey. Es una disputa de las organizaciones que hoy en día quiere regir, ¿no? Ok. Pues, la palabra con N, ¿no? Ok. Entonces, Carlos Manso llegó a la alcaldía, güey, y empezó a proponer cosas mejores, güey, cosas chingonas, cosas honestas, cosas que combatían a los delincuentes, güey. Sí. O sea, no se dejaba como que corromper por ese vicio, esa ambición del dinero, güey, o de que simplemente pues ya el sistema está podrido. Ok. O sea, él quería realmente Sí. fomentar, o sea, generar un cambio. Sí, Ok. sí, 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 sí. Loco. Y lamentablemente, güey, o sea, la escena estuvo muy densa porque fue en el Festival de las Velas en Michoacán, el 2 de noviembre, Día de Muertos, y el señor tenía a su hijo, güey, en los brazos, cabrón, cuando lo mataron. ¿Junto con su hijo o solo él? No, el hijo lamentablemente, o sea, Diego, perdón, afortunadamente no murió. Ok. O sea, sí sufrió un daño Sí. al caer, pero es una escena muy dura, ¿sabes? O sea, que veas eso desde muy pequeñito, güey, Sí, te habla, claro. ¿no? De Sí. algo.
Pero bueno, ok. Fuerte. Sí, No, bastante. pues vamos a tener que discutir sobre eso afuera del podcast, ¿eh? Porque Sí, está chido. O sea, Ok. lamentablemente yo los invito a ustedes a que de verdad busquen, a que participen en esto. No en tema como público, sino más bien individual. Cuestionarse qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que estamos haciendo bien. Y ver desde cierto panorama qué más podría servir, ¿sabes? Que no sea recaer una vez más en el sistema que hoy por hoy no nos compete por absolutamente nada, ¿sabes? Considero que hay mucha ignorancia, güey, o que decidimos mantenernos distantes de esta cuestión como de, de exigir a las demás personas, güey, por el simple hecho de que, pues que si yo recibo dinero del gobierno tengo que estar calladito, ¿sabes? Sí. Y no creo que sea así, güey. Pues que, bueno, Ahí creo que nos tengo. estamos desviando demasiado. Sí. Empezaste... Ahí tengo unas ideas de cortometrajes, pero ya en su momento las Ok. hablaremos aquí, tranquilísimos. No es el tema de hoy. El tema de hoy, básicamente, pues es lo que engloba un poco la depresión y el suicidio, ¿no? Ok. Me encantaría hablar sobre este tema ya más en concreto, güey, y Ujú. que sea una plática, pues, para entendernos, ¿no? Un poquito más. Como ¿Qué? entender nuestra perspectiva acerca de... Exacto. Ok. ¿Qué es lo que opinas acerca de esa frase que dije? Para eso te iba a decir, me gustaría que la repitieras para como Sí, procesarla otra claro. vez. Bueno, ya se me olvidó, pero el desglose va a ser como, Era como... no hay que juzgar, no Lo hay que importante, juzgar. ok. O sea, No lo hay- importante es realmente ¿Qué fue lo que lo mató qué fue, antes? o sea, cuál fue la razón por la que él decidió tomar Exacto, esa güey. O sea, decisión. no hay que juzgar como que la acción, sino más bien preguntarse, no juzgar, preguntarse qué fue lo que antes de hacer, de tomar esa decisión tan fuerte, güey, Ujú. qué fue lo que lo impulsó a hacerlo, ¿sabes? Como que murió algo dentro de Sí, algo. sí. Ok. Este fin de semana fue como muy reflexivo para mí. También quiero hacer un pequeño paréntesis porque los quiero invitar aquí a quienes estén dentro de Guadalajara o Jalisco y tengan la posibilidad de venir aquí al Teatro María Teresa. Aquí está cerca de Chapultepec, que es Guadalajara, Jalisco. Me encantaría que fueran a ver una obra que se llama Todas las cosas brillan, ¿ok? Ok. Y trata acerca del suicidio, güey, de la depresión, de cómo el personaje principal se sumerge en muchas emociones que lo llevan a un declive emocional por la cuestión de que su madre se suicidó. ¿Ok? Ok. Entonces, él también, pues por ciertas cosas que lo estaban abatiendo poco a poco, él también iba a cometer la misma acción. Sin embargo, creó una lista de todas las cosas que para él brillaban, de todas las cosas que para él lo hacían feliz y de cómo eso lo ayudó a que no cometiera ese mismo error, ¿sabes? Ok. A pesar de la pérdida de su pareja, a pesar de la pérdida de su madre, a pesar de la desconexión emocional que siempre ha tenido con su papá, ¿no? Sí. Es lo chingón, güey. Creo que hay muchas cosas que hoy por hoy se están viviendo, que se ven dentro de la obra de teatro. Y también, pues, ¿qué más? Es una obra muy interactiva, güey, donde utilizan a personajes del público para decir ciertas frases, para invitarlos al escenario y que participen en la actuación, ¿no? Ok. Y de cómo eso también te saca de un rollito, pues, como más cotorro, ¿no? Sí. Y está chingona, güey. Como que toca temas de alguna forma muy sensibles, pero los aborda desde, Sí. ¿cómo se podría decir? Un cierto carisma. Sí, O sí, sea, sí, sí, como, sí. O güey, sea, pues es un hecho, entonces como que invita al público a meterse dentro de la perspectiva exacto. de los personajes y dentro de la narrativa que estaban contando. Sí, sí, porque, Es o como sea, que vivan ustedes. O sea, exacto. está cabrón. Exacto. Ok, ¿y tú lloraste? Muchas veces, güey. O sea, yo, como que muchas veces, o sea, Sí, durante la... dentro de la misma propuesta escénica, Ok. güey, yo lloré bastantes ¿Qué, veces. qué punto fue el que más te conmovió? Pues bueno, o sea, a final de cuentas considero que como que hay una palabra, güey, que quiero utilizar, que es como el carisma o el positivismo, güey, de cuando una persona es niño, ¿sabes? Ok, Porque la inocencia podría ser. yo siento que el positivismo engloba bien lo que quiero decir Ok. y ahí te va por Bueno, qué. ok. O sea, el niño, güey, desde que
desde que está en la primaria o en la secundaria, güey, su mamá ya estaba como que en esos brotes depresivos, ¿no? Y el primer intento de suicidio que ella tuvo, güey, como que se subió el carro con su papá porque lo recogió de la escuela, güey, siendo que su mamá siempre lo recogía temprano y así, y su papá lo recogió tarde, ¿no? Entonces, como que el positivismo, güey, de que estaba contando, de que él empezaba a hacer un chingo de preguntas y el papá contestaba de una manera, pero en realidad la versión fue otra, güey. O sea, se la pasaron completamente callados hasta el hospital, ¿sabes? Entonces, eso está chingón, güey. Aparte el hecho de que la lista no la hizo principalmente para él, güey. La hizo para su madre, güey. O sea, la hizo para ella, O para sea, que al viera. final de cuentas, él, su forma de salvar su vida fue una forma de darle un honor al suicidio de su madre, ¿no? De ayudar, Como de ayudar a la esto es lo que a mí me hubiera gustado que mi madre viera. Sí, no, que a final de cuentas, o sea, no quiero contar mucho de la obra, pero, o sea, la madre se suicida ya después de unos años, o sea, ya el señor ya está casado y todo, güey, ¿ok? Ok. Pero dentro de ese lapso cortito del niño, güey, pues como que siempre estuvo como que en esa variación emocional, ¿sabes? Como viviendo o de alguna forma sufriendo o siendo afectado por el daño colateral de una Sí. madre depresiva. Sí, De afectado. alguna yo creo forma ausente, de alguna forma pues, muy en su mundo, ¿no? Como muy Sí. triste, muy desolador. Sí, sí, sí. Ok. Y está densa la obra y creo que está chingón, ¿no? El hecho. Y justamente algo que me hizo como que recapacitar acerca de esto y siento yo que es muy fácil juzgar, ¿no? A la persona que está en depresión, güey, porque simplemente con un, ay, ya, madura o ya corrígete o ya salte, ¿no? O ya sacúdetelo. Es muy fácil hablar, es muy fácil decirlo, güey, pero no sabemos lo que las personas están viviendo hoy por hoy, ¿sabes? Sí, Y no sabemos cuál es la situación, no sabemos qué herramientas emocionales tienen, ¿sabes? sí. Entonces no sabemos cuál es la capacidad de solvencia acerca de las Sí, emociones. como de autorregulación de sus Exacto, sentimientos. exacto. Fíjate, yo tengo una pregunta muy interesante. ¿Tú crees en ese sentido que el suicidio es un acto final? O sea, ese mismo acto es el suicidio? Sí, yo creo ¿O que es un sí. proceso? Yo creo que es la acción final, Ok. ¿ok? Pero sí, detrás de esa acción hay un proceso completamente, güey. Ok. Sí, Entonces, el suicidio puede empezar, pero no existe como tal hasta el acto final en el que te decides quitar la vida. sí, Ok. claro. ¿Y Porque tú crees que...? podríamos conglomerar o podremos definir que el proceso podría ser la depresión, ¿no? O esa catarsis, güey, de emociones que no puedes solventar, güey. O sea, Ok. sí. Que sencillamente no supiste regular, o sea, como que lo mismo, ¿no? Ujú. Sí, Fíjate exacto. que a mí se me hace muy curioso porque yo siempre me he preguntado qué es lo que realmente quiere uno matar con el suicidio, ¿no? Si los problemas, si es algo directamente hacia uno mismo, o sea, hacia su persona, hacia su vida, su interpretación o sus problemas, o sea, como que realmente quiere quitarle uno la vida cuando se está quitando la vida a sí mismo. Y hay una reflexión muy interesante acerca de una persona, creo que es una reflexión árabe o no sé dónde en algún lado la escuché, que uno cuando se atira al abismo, o sea, se avienta desde el abismo y cae al precipicio, uno ya no puede hacer nada al respecto, ¿no? Ujú. Pero es natural no querer quitarse la vida, o sea, es natural uno no hacerlo, pero puede físicamente uno clavarse un cuchillo Sí, y hacerlo, claro. puede uno brincar al precipicio y hacerlo, ¿no? Pero ya en el aire, o sea, naturalmente uno quisiera no hacerlo, No, pues no, porque claro que no. quiere dejar atrás algo que no es él mismo. O sea, Sí. realmente quisiera dejar atrás qué. Eso es lo que a mí me causa más como problemática. Pues es que Como, yo siento, güey, que no, o sea, yo no me levanto y digo, ay, tengo ganas de matarme, güey, sí. ¿sabes? O sea, son las cuestiones y las Pues acciones porque que tú te no eres impulsan. suicida, ¿no? No, pues a final de cuentas no. Tuve mi racha, güey, en este año como ya lo he dicho varias veces, güey, en donde yo dije, no, ya, güey. O sea, ya no quiero sufrir.
Porque no veía solución, ¿sabes? O sea, no veía como que la luz detrás de ese abismo, güey. Sí. Entonces, pues ¿Llegaste a sí. sentir que estabas como en un túnel? Sí, güey. Ok. No como un túnel, güey, sino como un bucle, cabrón. ¿Pero qué sentías? O sea, ¿era como que una imagen en tu cabeza o...? No una imagen, güey, sino más bien como... O sea, si te lo puedo describir, güey, así, cerrando los ojos y todo, haz de cuenta de que lo que sentía, güey, era mucha ansiedad, güey, por no ver absolutamente nada, güey. Como si todo lo viera borroso, ¿sabes? Como sombras, güey, o imágenes, güey, que no alcanzas a percibir. Eso es lo que se siente, güey. Ok. O sea, y como que tratas de agarrar las cosas, güey, y se desmoronan, ¿sabes? O sea, como cosas así bien culeras, Leo. Porque a pesar de que las personas te digan cosas buenas, güey, a pesar de que tengas momentos en los que te rías, Sí. llega 5 minutos después y se desvanece, Como güey, una ¿sabes? clase de vacíos, como que al final de cuentas no hubiera nada que estuviera experimentando eso, Sí, aunque fuera muy bello. sí, sí, sí. Como si esa risa genuina que fue hace 5 minutos no hubiera sido tú. Sí. Así sentías. Porque Ok. yo incluso me sentía así como de que, no mames, sí, ja, 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 ja. Y de repente, güey, todos seguían hablando, güey. Ujú. Y, y yo, Pero en ese momento dirías que estabas en tu cuerpo, dirías que estabas en tu mente. yo siento que más bien en mi ¿En dónde mente. estabas? ¿En una clase de limbo? Yo siento que más bien en mi mente, güey. O sea, como, pero en tu mente abarcando todo, como un así pequeño, así como que. Es que ese es el tema. No es abarcando todo, güey, sino más bien no abarcas absolutamente nada, güey. Quieres tocar firme, güey. O sea, Ujú. quieres pisar, güey, Sí. ¿sabes? Pero no puedes, güey. O sea, como que, como te lo digo, son sombras, güey. Todos Ujú. empezaban a hablar y yo estaba así como que ni siquiera escuchándolos, güey. Simplemente los veía mover la boca, güey. Los veía como aparentar, güey, Como ¿sabes? una clase de disociación Sí, de la realidad. sí, sí, sí. Dirías, ¿tú crees que todos lo vivan así? ¿Todos lo sentirán parecido? Pues yo creo que no. Yo creo que cada quien tendrá su proceso. No sé, debería de preguntar como para afirmar si es que así pasa o no. Pero yo creo que el sentimiento sí podría ser el mismo, güey. ¿Sabes? Como esa sensación de que nada es real, Como que güey. no tocas absolutamente nada. Ujú. ¿Y cómo lleva ese sentimiento a, a las ganas de querer quitarte la vida? O sea, ¿cómo transmuta ese sentimiento de vacío a me quiero quitar la vida? Como mi vida no tiene sentido. Como, ¿qué sentías además de agonía? Agonía, güey, es una muy buena palabra, güey. Es algo que neta, todos los días que me levantaba, güey, era lo mismo y lo mismo, ¿sabes, güey? Y Sí. como que todo el tiempo me lastimaba, güey. Perdón, güey. ¿Cuál fue la pregunta, güey? Porque neta ese sentimiento como que me regresó Y demasiado. tú, Sí, de que, otra verga. vez sintiendo Y yo, todo, ¿no? verga, verga. Agárrame, Leo. Pues, o sea, dices que sentías sombras, sentías que no tocabas Sí, piso, sentías que no había algo firme donde sí. sostenerte, sentías que no estabas en ningún lugar y que nada era real de alguna forma. Ujú. Eso es como una perspectiva que tú tenías, pero ¿cómo esa perspectiva hacía que o sea, tú en algún momento pensaras, me voy a quitar la vida? Bueno, muy buena pregunta. Pensarlo, no sé si alguna vez lo pensaste, Es pero... buena pregunta. Yo que soy una persona, güey, que siempre quiere estar resolviendo temas, Ujú, yo trataba de buscar muchas soluciones. ujú. Y estaba todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y si no lo veía desde este punto de vista, buscaba desde otro punto de vista, con personas, con mis mismas acciones, ¿sabes? Incluso llegó un momento, güey, en el que yo me venía corriendo desde Andares, güey, hasta mi casa, que yo vivo como por Chapultepec. O sea, me venía corriendo, güey, a las 11 de la noche, cabrón, Sí. ¿sabes? Teniendo riesgos, no sé, que me pudieran asaltar, que me pudieran atropellar, güey, que simplemente Sí, me cayera, güey. sencillamente te daba igual tu vida. Sí, pero porque quería buscar esas respuestas, ¿sabes? Ok. Como en tu búsqueda implacable de un sentido, de alguna forma u otra, tú tenías con sentir, aunque sea miedo, aunque Sí. fuera peligro, aunque te asaltaran, aunque pasara algo peligroso, o sea, Ni siquiera me importaba, güey. o sea, ni siquiera te Ni importaba. siquiera me importaba. Pero sí buscabas una solución Sí, en mi cabeza, en tu cabeza. ¿sabes? O Ok. sea, como que tratar de solventar mis emociones. Y obviamente una persona que cae en una depresión es porque algo le está excediendo a las herramientas emocionales que tiene, ¿sabes?
O sea, eso es de ley, güey. Si tú no tienes esa herramienta que ayuda a solventar esa situación que estás pasando, es por lo mismo que vas a caer en esa depresión. Hasta que algo tan fuerte, güey, te golpee y alcances a despertar o alcances como a saber navegar dentro de esa neblina, ¿sabes? ¿Tú crees que el suicidio se puede combatir con raciocinio, como con cierta lógica? Como diciendo, no, como por ejemplo ese listado que hace el hijo a su madre. ¿Tú crees que viendo esos detalles que al final de cuentas, como tú lo defines, tú no sentías nada? Entonces tú enlistándolos, ¿crees que sería así de sencillo como que recordar por qué la vida vale? ¿Por qué es valioso? ¿O, Sí. o te sobrepasa el sentimiento? Porque el sentimiento puede ser muchísimo más cabrón que tu capacidad de razonar lo que estás sintiendo. ¿No crees? Sí, no, claro, pero creo y considero que a mí lo que me sirvió bastante, güey, es como salirme del lugar en donde me contaminé. Ninguna Ok. persona, güey, ninguna persona que, que esté en depresión va a salir adelante si no se sale del mismo lugar en donde se contaminó. Si tú Ok. sigues ahí, cabrón, con esas mismas personas, con esa misma familia, con esas mismas amistades, con los que tú quieras, güey, que te está contaminando ese entorno, no vas a poder salir, güey, ¿sabes? Yo me salí, bueno, me sacaron, güey, no. Ok. Oh, Uf. me sacaron. Ok, ok. Pero, Sí. güey, fue un favorzote que me hicieron, ¿sabes, güey? Sí. Porque en ese momento yo busqué, güey. Busqué cosas, me metí al box. Yo tengo una hermana de 7, 8 años, güey. 8 va a cumplir el 3 de diciembre. Ok. Y de repente como que la veía, güey. Y le ponía atención. Y con ella me divierto un chingo. Porque es mi mejor amiga, ¿no? Entonces yo empecé como que a observarla, güey. Su manera de ver la vida. O su manera de verme incluso a mí, güey, con esos ojos de amor. Que yo incluso me tenía que ver a mí mismo, ¿sabes? Porque un niño, güey, no juzga, güey. No tiene ese criterio para decir, es que me interesa más esto, voy más por lo económico, es que está más alto, es que está más guapo. No, güey. Simplemente el niño te ama, güey, porque sabe, güey, que ahí has estado toda su vida, ¿sabes? Sí. Y que eres la persona con la que comparte habitación, casa, comida, o sea, ¿sabes? Cosas Sí. así bien bonitas, güey. Entonces de repente yo empecé a salir con ella, me la llevaba al box, empezábamos a cotorrear, ¿sabes? Sí. Y todo eso te da una perspectiva totalmente distinta, Leonardo. No Qué nada loco. más fui yo, güey. O sea, yo le puedo agradecer incluso a esa niña de 7 años, güey, que me salvó la vida, güey. De alguna forma te Sí, salvó. cabrón. Sí, sí, sí. O sea, porque fueron y siguen siendo... Bueno, pero que fue tu decisión, entonces tú decidiste salvarte. Sí, claro, obviamente, güey. Como una clase de fuerza de voluntad. Es que Como aferrarte a la vida. fue como que la última opción de la última opción, ¿sabes? Sí. Porque si eso ya no funcionaba, güey, yo ya no sé qué me hubiera podido sacar de ahí, güey. Ok. ¿Sabes? ¿Sabes? Interesante es todo esto. Sí. Fíjate que a mí se me hace muy curioso y quisiera que debatiéramos acerca de este tema o Claro. platiquemos un poquito. No sé si tú en algún momento hayas escuchado el término microsuicidio. No. Que no como tal, o sea, va más allá de cuando una persona se corta o cuando una persona ingiere pastillas para pues, llegar al suicidio. O no sé, o sea, como que esa clase de cosas que las personas hacen cuando no... O sea, como más físicas. No, al contrario, o sea, no me refiero a ese sentido, sino como más en el sentido cuando permites estar con ciertas personas que apagan tu fuego, ¿no? O que ves ciertas cosas a lo largo del día o tu rutina diaria que pues realmente no te gustaría estar en ese entorno, que realmente no te gustaría Exacto, estar cabrón. como nutriendo esa parte de ti que pues de alguna forma no te da nada. Es que ni Entonces siquiera eso es es parte de suicidio. ti, güey. Eso es un microsuicidio, ¿no? Exacto. Oye, Entonces, sí, la verdad es que concuerdo mucho con el término. No sé si por algo mío como que no cuadra la frase con el contexto. ok, Pero, güey, eso es cierto. O sea, una manera de como de faltarte al respeto, güey, o de perderte ese respeto o amor propio, güey,
Es estar con las personas que te están lastimando, que no te están ayudando, que simplemente están juzgando, Es como una forma de permitir, ¿no? que te llevan, güey, a ese entorno enfermizo, ¿sabes? Sí. Como, no sé, superficial, como de apariencias, güey, como de actitudes cerradas hacia ti mismo, de no expresiones, ¿sabes? Ujú. Pero no tanto en el sentido como víctima, sino como... ¿Cómo se le...? Cuando tú eres el... ¿Victimario? Pues sí, el victimario o el cómplice, esa es la palabra que Ok. quiero utilizar. O sea, no como el cómplice de ese microsuicidio en el sentido de cuando no te estás alineando con tus principios, cuando tú en la mañana sabes perfectamente lo que tienes que hacer y te levantas y aún así dices, ay, como que hoy no voy a desayunar Sí, a huevo. o sé que tengo que ir al box, pero no voy a ir. Sí, a huevo. O no comes bien, no duermes bien, tomas mucho, te juntas con relaciones que no te dan nada. O sea, como Ajá. que más tú cómplice. Sí, no, obviamente. Y al final de cuentas, si eso te lleva a comenzar a perder el sentido en tu vida, entonces, o sea, es como tú eres el culpable al final de cuentas, ¿no? Ujú. Y es como, a mí me causa mucho problema porque creo que en mi vida, en algún punto, yo he llegado a hacer esa clase de, a cometer esos microsuicidios, como digo, en el sentido de no comer bien, en el sentido de no, si yo sé, ya sé qué es lo que me gusta, como no hacer nada al respecto. Como dejar de importarte, ¿no? Sí, como de alguna forma dejarte de lado y comenzar a hacer otras cosas que no te van a dar nada. O sea, que tú mismo puedes hacerlo, pero decides no hacerlo, consciente o inconscientemente. Y al final de cuentas, eso es una forma de microsuicidarte. Simón. Y podría ser incluso peor que el hecho de cortarte o tomar pastillas o no sé, o autolesionarte. Pues es que imagínate, güey, o sea, vamos a ponerlo así. Imagínate vivir en una piel que no es tuya, cabrón. ¿Ok? O sea, imagínate vivir con una máscara, güey, que no es la tuya, cabrón. Sí. En un entorno que ni siquiera te pertenece, güey, que no te sientes cómodo y que tú simplemente, porque es lo único que has conocido en toda tu vida, güey, es lo que vas a aceptar, cabrón. O sea, que desde niños, güey, te den tacos de mierda, güey, y, güey, tú conoces más, o sea, has Échame escuchado... 5. Hola, a ver, échame unos Échame dos 6 de de cagada, esos. brother. No mames, pendejo. Y uno de pezuña de chivo. Y uno de chingadera. Vámonos. No, o sea, es a lo que refiero, güey. Tú desde niño comías tacos de mierda, güey. Sí. Y todas las personas te han dicho de que es que hay tacos de pastor, güey, están deliciosos. Ah, sí. Pero no, o sea, esto es lo que conozco y esto es lo que me han dado toda mi vida, entonces lo acepto, ¿sabes? Sí. Eso se me hace incluso hasta... O sea, hasta me da vergüenza, güey, ¿sabes? Pues es que, bueno, creo que volvemos a esa parte de las herramientas mentales que uno tiene, porque si solo conoces los tacos de caca, güey, y te ofrecen tacos al pastor para ti, tú tienes tacos de pastor y te están ofreciendo tacos de caca, güey, porque es lo que sabes que te gusta, es porque a lo mejor también te enseñaron a amar esos tacos de caca. Y eso me refiero, o sea, eso abarca muchos temas, o sea, muchos ámbitos de la vida, cuestiones como la vida que queremos realmente, ¿no? O sea, ¿qué tanto estamos atreviéndonos a soñar? ¿Qué tanto estamos atreviéndonos a imaginar? O sea, ¿qué tanto estás persiguiendo tus sueños o qué tan capaz te sientes? Porque al final de cuentas, o sea, sí está esta parte del microsuicidio cuando eres consciente, pero cuando eres inconsciente, ¿qué haces al respecto, no? Que al final de cuentas ahí sí te conviertes de alguna forma en una víctima, pero está cabrón y no los podemos culpar. Es como no podemos juzgar las razones por las que terminan pensando en alguna que otra cosa, porque no tienen esas herramientas. Sí, claro. Pero ahí te va algo, ¿Ok? algo bien chingón, güey, ¿no? Sí. O sea, ya existe tanta información. Ya existe un celular, güey. Sí. ¿Sabes? Que quieras o no, güey, como que te empieza a dar ciertas herramientas chiquitas. ¿Sabes? Y el tema, güey, es que sí, yo no juzgo, güey, que las personas no tengan las herramientas emocionales. Lo considero bien. Pero también, güey, ¿cuál es tu capacidad de aguantar, güey, todo eso? Ok. ¿Sabes? ¿Cuál es tu capacidad de aguantar todo eso? Porque si sabes, güey, que hay algo no está bien, y creo que en parte, güey, eso es algo que a mí me salvó mucho, el ser honesto conmigo mismo, yo no estoy bien, güey.
no estoy bien y por más que estoy aceptando todo esto y por más que no estoy dejando de comer, estoy dejando de tomar agua, estoy dejando de hacer mis cosas, yo sé que algo no estoy haciendo bien, güey. Sí. ¿Me Es explico? como ese sentido como automoral, se Sí, podría decir. como Como voluntad. yo sé que no estoy haciendo lo correcto. Es como voluntad, güey. Ok. Porque tú sabes que no estás haciendo lo correcto, güey. Porque tú sabes que te tienes que levantar a tal hora, güey. Porque tú sabes que tienes que comer 3 comidas al día, ¿no? Ujú, Para quienes pueden, lamentablemente, güey. ujú. Pero, tú bien lo sabes, güey. Sí. Más sin embargo, sigues decidiendo los tacos de mierda, ¿sabes? Porque tú sabes que hay un taco de pastor, güey. Sí. Tú sabes que hay un taco de bistec, pero lo has probado o no y simplemente decides pasar y volver al mismo, ¿sabes? Ujú. Eso es lo que a mí me da un poco de impotencia, me enoja bastante, güey, que incluso, obviamente, ya viéndolo desde un panorama afuera de eso, Ujú. pues sí digo de que no inventes, o sea, sí estuvo cabrón de mi parte porque yo incluso lo seguía aceptando, güey. El taquito de mierda, güey, Sí. ¿sabes? O sea, yo comía taco de pastor, güey, y nada, es que me gusta el taco de mierda. No, ¿sabes? Y hay una reflexión bien chingona, güey. Todos los sábados voy con mi psicólogo Ok. a platicar, ¿no? Más que nada. Y ahorita tengo el pie esguinzado, esguince de primer grado, todo bien. Ya puedo caminar y todo. Pero algo que a mí me dijo es, vamos a tratar de cuestionarnos el por qué te está pasando todo esto. Porque antes me fisuré el nudillo, y como que antes de todo eso fue la depresión, ¿no? Me dijo, ¿por qué te pasa esto, Emilio? Ujú. Y llegamos a la conclusión de que yo necesito, güey, que todas las cosas me cuesten demasiado para yo conseguir esa victoria o ese reconocimiento hacia mí mismo, ¿sabes? Ok. Y esa es como una cuestión de cuál es la película que te estás contando, ¿no? Sí. Entonces, yo me lesiono, güey, y digo, no, es que me lesioné, pero tengo que salir adelante, ¿sabes? O sea, como que todo el tiempo reafirmándome Sí. que el llegar a la meta me tiene que costar demasiado, Sí. ¿sabes? Y Pero ese tú sin ser consciente de que vivías bajo esa narrativa. Exacto, cabrón. Ok. Y ese es mi trabajo, ese es mi propio trabajo que hoy por hoy estoy trabajando, Sí. ¿sabes? O sea, en el hecho de que, güey, el simple hecho de que yo me levante todos los días, desayuna, come y cena, de que vaya a hacer ejercicio, de que me estén nutriendo mentalmente, ese ya es un costo que se puede pagar, güey, Ujú. para llegar a una meta que es, pues, ser una persona más humana, más consciente, ¿sabes? Sí. No el dolor físico, no el dolor emocional, no el dolor de la pérdida. Y Ujú. eso es lo chingón. Y eso es la invitación que quiero hacer a todas esas personas que sufren de esa depresión, que sufren de, de esa carencia de herramientas, que empiecen a valorar desde otros puntos de vista, güey. Que todos se lo cuestionen. Y sí, va a ser meses o incluso años, güey, de los que no puedan ver hacia dónde caminar, pero estar dando pasos chiquitos es lo que te lleva a esa victoria, ¿sabes? Y que no te cueste demasiado, güey. Porque quitarse la vida, aparte de que es un acto muy fuerte, güey, que no nada más conmociona a tu persona, sino más bien a las personas que también te rodean, porque tú te vas bien a gusto, güey, ¿sabes? Creo, ¿no? No sé si hay un Pues no. cielo, ¿no? Quién sabe, ¿no? Pero Eh, tú te vas bien a gusto, güey, pero las Sí. personas que se quedan aquí, güey, son las que sufren, ¿sabes? Sí. Y las que se quedan como que atónitas. Sí. ¿Quién te encuentra, güey? ¿Cómo te encuentran, cabrón? ¿Sabes? Esas son cosas que hay que valorar. Y si lo haces, güey, por querer llamar la atención o por querer decir, se los dije desde un principio, o se los dije y quise decirles, güey, y esta es la consecuencia de que no me hicieron caso, mejor quítatelo, güey. Mejor quítatelo porque eso no te va a servir, eso no les va a servir a las personas. Mejor vamos trabajándolo. O sea, vamos viendo desde otro punto de vista como más positivo, güey. Sí. La acción de qué te está enseñando esta depresión, ¿sabes? Ujú. No sé, considero que eso es importante. Bien. Tú qué, o sea, desde tu perspectiva, ¿qué crees que es lo que más pesa a la hora de perder la vida? Pongámosle así, ¿no? Sea un acto voluntario o involuntario, o sea, que te asesinen, ¿no? ¿Qué es lo que más pesa? Esa historia perdida, eso que jamás
pudo concluir o el valor de la persona en sí? Yo siento que el valor de la persona, ¿no? No lo sé. Pues la historia podría ser la misma, güey. O sea, podría ser una persona común y corriente, güey, pero el simple hecho de que una persona deje de existir, güey, es a mí lo que me molesta, güey. Y siento que hemos dejado de valorar eso, cabrón, ¿sabes? Digo, yo en el podcast pasado dije que yo bien hoy me pude haber muerto, güey, y no, que yo bien me puedo morir ahorita y que no hay pedo. Sí, no hay pedo, cabrón, pues, o sea, tengo que aceptarlo, ¿sabes? Pero mientras eso no pasa, güey, pues estoy disfrutando mi vida y que las cosas chidas o malas que estén llegando, pues hay que disfrutarlas, güey. Sí. Hay que encontrarles un significado. Pero bien, el hecho de una pérdida de una persona como bien Carlos Manso, güey, Ujú. dices, no mames, o sea, todas las personas podemos hacer algo bien para mí, para nosotros mismos y para el pueblo, ¿sabes? Sí. O sea, hay algo siempre que tenemos que aportar, güey. Y uno, quién sabe, a lo mejor una persona, güey, tercera a ti, está en un Oxxo, güey, y tú no sabes cómo se le esté pasando y con el buenos días que le diste o el buenas tardes que le diste, güey, quién sabe, güey, hasta a lo mejor y le hiciste un favor, ¿sabes? Sí. Hay una frase, ¿no? Que dice como, muchas veces me he servido o muchas veces me he salvado por la amabilidad de las demás personas. Exacto. Y está cabrón. ¿Y quién lo dijo? No lo sé. Ah, ok. Pero es muy, o sea, es muy buena reflexión, porque al final de cuentas, si sea grande tu movimiento, o sea pequeño, tengas un propósito siquiera, pues yo creo que la amabilidad es algo que siempre aporta algo muy bueno al Siempre, mundo, güey. ¿no? Más Siempre. allá de lo que puedas llegar a ser, tu potencial o lo que hayas hecho, Sí. o lo que seas en este momento, yo creo que, o sea, el valor que aportas aquí y ahorita sigue siendo lo más valioso que pueda haber, ¿no? Exacto, Como güey. que viene desde el corazón. Sí, sí, sí. Y si eso se pierde, claro que, o sea, está cabrón. ¿Qué significaba esa persona para sus familiares? ¿Qué significaba esa persona para sus amigos? Para el pueblo que está intentando ayudar o las ideas que él tenía, no sé, tipo, o no sé, cuál, no sé, me puse a divagar y también me puse a reflexionar sobre las personas que, tipo Nikola Tesla, güey, que tenía ideas bien cabronas acerca de cómo revolucionar el mundo o filósofos que nunca completaron sus ideas porque Nikola Tesla no se le mató, güey, pero otras personas que al final de cuentas pues, los terminaron asesinando Güey, por intentar un escritores, cambio cabrón. real. Escritores incluso. Escritores que sí tenían como que una idea muy pesimista de la vida, pero que a final de cuentas ese pesimismo, güey, te ayudaba como, ok, ya lo leí, güey, lo siento, sí lo he sentido, sí lo he pensado, ¿no? Pero ¿qué más hay? Sí, es como un darle duro, pero a diferencia de las rolas sad, o sea, leer filosofía estando Sí, sad, güey. güey, pues, no mames. Pero Pues te ayuda. era, sí, O sea, dijiste algo muy chido, güey. Las rolas tristes, güey, pues uno las escucha, güey, se siente llora. como identificado de alguna forma, ¿no? Sí. Es como el psicólogo que siempre te dice, no te preocupes, o sea, es más común de lo que pienses. Ajá. Y tú con pensamientos suicidas, güey. Sí, güey. Y tú de que, órale. Güey, si no venía a la cita me quitaba la vida. Y tú Era la minimizándome. cita o ahí me quedaba en la regadera, güey. A huevo, a huevo. Uno nunca sabe, güey. Pero sí, ese es el tema principal, ¿no? Y quiero volver un poquito como que a las situaciones que contaminan, ¿no? Porque ya tocamos un poco qué es descansar o simplemente desaparecer, ¿no? Pero las situaciones que contaminen a la persona, güey, como tú, ¿qué crees que sea hoy en día, güey? Ese entorno que contamine a las personas, güey. Pues pueden ser muchos, pueden ser múltiples factores los que determinen el hecho de que una persona quiera quitarse la vida. Pero yo creo que el que más destruye, al final de cuentas, es esa falta de autoconocimiento. ¿Ok? Porque si tú te conoces, erradicas el victimismo, ¿no? Si tú te conoces, ¿Quién sabe, güey? pues yo creo que si te conoces de verdad, entiendes que el responsable de tu vida eres tú. ¿Ok? Más Buen allá de punto. cualquier comentario, de cualquier entorno, de cualquier cosa que ves y repites y repites y repites, tú sabes quién eres en el núcleo, ¿no? En la esencia, Simón. tu forma de ser Sí. o tu
tú cómo te expresas en el mundo. O sea, eso no cambia porque te conoces. Y entonces te conoces tanto que erradicas el victimismo y entonces te das cuenta que tú mismo te puedes hacer responsable de ti, de tu vida. Claro. Porque yo muchas veces, o sea, yo desde mi perspectiva, como yo lo viví, yo sentía que mi conciencia, mi vida, era demasiada para mí mismo. Como que, güey, todas las responsabilidades que tengo, las metas que yo tengo, la disciplina que tengo que estar teniendo, la constancia. A veces el hecho de levantarte, güey, y comer, es como, güey, es demasiado para mí, tantas cosas que yo solito tengo que hacer. No Sí, puedo yo ¿verdad? solo, güey, no puedo. Pero dije, güey, a la verga, pues si no soy yo solo, ¿quién más va a ser? Ajá. Si no soy yo solo el que, pues, pone sus pinches piernas en el piso, güey, y se arrastra, como dices, o sea, como de alguna forma simbólica, Claro. a buscar darle sentido a tu vida con cada pequeña acción, ¿quién más lo va a hacer? Ujú. Si tú no lo haces, ¿quién más lo va a hacer? Sí, claro. Y es ahí como el núcleo, es como lo más importante, porque es como amor propio. Ujú. Y si no hay amor propio, entonces, pues siento que de alguna forma no solamente está vacío el vaso, como tú lo llegaste a decir, estás, no, o sea, no estás, no siquiera hay vaso, güey, no hay nada que llenar porque no te sientes ni a ti mismo. Sí, el chorro va cayendo en Sí, algo. güey, o sea, y por más que alguien le vaya a dar amor, pues si tú no te tienes amor a ti mismo, no va a llenar nada, güey. Exacto. Va, o sea, el vacío es eterno, es infinito. Sí, No sí, sé. sí, tienes muy buen punto. Yo creo que el entorno lo haces tú mismo, ¿sabes? De alguna forma, es que el entorno, claro que moldea, pero si tienes la suficiente, Mentalidad, la madurez. suficiente conciencia, se podría decir, como que cambias la forma en la que lo ves y te vuelves en lugar de la víctima, el que influye en el entorno, Simón. ¿no? Porque, bueno, cuánta inconsciencia no hay y cuánto dolor no hay en el mundo de forma inconsciente, de forma involuntaria. O sea, a lo mejor estas personas que mataron a Carlos Manson tenían una idea totalmente diferente, que se estaban dejando guiar por ese dinero que se les pagó, que era muy inconsciente, ¿no? Como, ¿cuál es el sentido último? Pues a lo mejor era tener dinero para poder alimentar a su familia, güey. No veían el problema detrás de matar a una persona tan importante. Sí, sí, sí. Quizá no tenían esa conciencia suficiente. ¿Y cuánto daño no te haces a ti mismo de forma inconsciente? Y Claro. eso vuelvo con los micro suicidios. Sí, buen punto, güey. O sea, las personas no somos conscientes y es por eso que empezamos a desarrollar como que un cierto apego a lo que conocemos, ¿no? Sí. A nuestra identidad y pues lamentablemente esas personas que cometieron ese delito, güey, pues desde que nacieron ya tenían eso, ¿no? Desde que lo que escuchas, desde lo que ves, desde cómo se expresan de las personas, ¿no? Tienes buen punto, güey. Por ejemplo, o sea, me gusta cómo al final juntamos las dos ideas y me gusta porque Carlos Manson era una persona que entendía que podía influir positivamente en el mundo. Y yo sin saber su movimiento realmente, yo sin saber qué es lo que estaba haciendo con sus campañas, sé que era una persona que quería el bien, tanto para sí como para los demás, o sea, un bien común. Y era lo suficientemente consciente como para entender que él era capaz de influir en el mundo. Sí, claro. Pues Decir, güey, o sea, ¿cuántas personas de forma inconsciente hacen el daño? O sea, yo conscientemente, con mi poder de influencia, voy a intentar hacer algo bien. no, y claro, y se refleja que estaba haciendo las cosas bien, pues porque... Entonces hay muchas personas que lo apoyaban. No, aparte porque lo erradicaron, Leonardo. Sí, O sea, el hecho de que lo hayan desvivido, güey, significa que algo estaba picando, ¿sabes? Que a alguien le estaba doliendo, güey. sí, güey. Y eso ¿Y es a lo quién chingón. estaba doliendo? A las personas que... Pues, güey, a las personas que les conviene que estemos así, de inconscientes, de ignorantes, cabrón. A las personas que quieren un voto sencillo, ¿sabes? Sí, Que prefieren estar domesticados, güey, adormilados con el dinero, güey, con becas, güey, con el celular, ¿sabes? Con temas superficiales, güey. O sea, cosas así son los que nos mantienen una y otra vez en este mismo, como en un bucle, en güey. esta misma narrativa, güey. Sí, que es un bucle al final de cuentas, ¿no? Sí, En, en el que al final, ¿quién termina perdiendo, güey? La humanidad completa. exacto. Y básicamente por eso quisimos hacer este proyecto. O sea, porque a final de cuentas consideramos que sí, somos unas personas inexpertas de 20 años, pero consideramos que por algo se tiene que empezar, ¿no?
Sí. O sea, si no te expresas, si no das voz a lo que tienes dentro, sea bueno o sea malo, güey, pues entonces, ¿cuál es la referencia? ¿Sabes? ¿Cuál es el punto de referencia? Entonces, todo el mundo tiene que hacer y decir lo que ves en TikTok, lo que ves en Instagram. Pues yo creo que no, ¿no? Entonces, esa es esa manera de como de cuestionarte, de ver los puntos de vista y de simplemente expresarlo, güey, porque si no lo expresas, Que bueno, que al final de cuentas terminas consumiendo, ¿no? Y ya. pues sí. Y no terminas produciendo nada. Sí, no, Absolutamente nada. obviamente yo soy un adicto a la dopamina, güey, pues Pues todos lo somos. la mayor parte de mi día, güey, me la paso en Instagram. No es que yo quiera, güey, porque a veces me cacho y digo, puta madre, güey, otras Sí. 3 horas aquí pegado, ¿no? Sí, claro. Pero, o sea, ya poco a poco lo vas haciendo consciente. Yo ya dejo el celular, estoy leyendo un libro, ¿sabes? Me voy al gimnasio, platico con mi hermana, cosas así, güey, que poco a poco mis hábitos van cambiando, mi rutina y mi manera de pensar ya Sí. está cambiando, güey, ¿sabes? Porque ya no sigo como que ese automatismo, esa manera como de verlo como zombie, güey, ¿sabes? Ujú. No sé. ¿Tú crees que el suicidio podría llegar a ser involuntario? Yo creo que no. O sea, sí puede haber unas personas que, o sea, mierdas, las personas, pues no hay otra palabra. Como en muchos casos de niños, güey, de secundaria que empezaron a ejercer como que esa manipulación mental, que lo obligaron a ese niño a cometer esa acción. Pero yo siempre he sentido que es voluntario, güey. El suicidio siempre es voluntario. O sea, ¿tú crees que una persona en el momento en el que se está quitando la vida es absolutamente consciente? Pues yo creo que sí, güey. Sí. Que bueno, que le quede otra opción. Si fuera voluntario, yo creo que tendría mínimo la posibilidad de decir, ¿por qué lo estoy haciendo? Claro que se lo Y preguntó seguírselo varias haciendo. veces, cabrón. ¿Tú crees? Claro que yo me lo pregunté varias veces, güey. Pero entender la magnitud. Porque, ¿qué estaba queriendo matar realmente? Es que Como, si tu entorno, güey, te ofrece 5 opciones, cabrón, ¿ok? ok, En la primera, la agotas, güey, que son tus padres, que es lo primerito. Y tus padres no te ponen atención o simplemente pasan de lado, güey, que pasó en la obra de teatro, que está chingoncísima. vayan a verla. Vayan a verla. Que agotas la segunda opción, que son tus amigos, porque tampoco tienen la capacidad de hacerlo. Que agotas la tercera opción, que puede ser un profesor. Que agotas la cuarta, que agotas la quinta, güey. Que la sexta, güey, pues ya es el suicidio, güey. Y tú agotaste las 5 opciones que tenías a tu alcance, güey, que son tus herramientas. Pues entonces, ¿qué te queda, güey? ¿Sabes? Y sí, pues, lamentablemente, yo considero que sí es voluntario, güey. Pero siempre, Pero ese es como siempre mi desde la debate, inconsciencia, siempre. ¿sabes? O ¿Qué? sea, siempre desde la inconsciencia. O sea, voluntario desde la inconsciencia. Muy buena conclusión, por sí. Así que eso es a lo que yo quería llegar, porque no creo que la gente sepa la magnitud. No. Bueno, es que en el momento en el que se la quitan, pues algo había dentro de ellos, ¿no? O sea, como tú dices, no había nada que sostener, esa era su última opción. Pero de alguna forma u otra no entendían, no alcanzaban a ser conscientes de la magnitud del acto que estaban a punto de hacer. Sí, no, claro, pues ya pesaba más el hecho de que seguían sufriendo que quitarse la vida, güey. Sí. Porque Era detrás de esas 5 opciones todavía había esa voluntad de querer seguir viviendo, güey, de querer solucionarlo, ¿sabes? fuerte. Pero ya llega un momento, güey, en el que sigues sufriendo, en el que ya no ves hacia dónde ir y pues, ¿qué te queda? Pues eso, güey. Y ya no razonas, güey. O sea, ya no razonas en el decir, güey, no mames, lo que voy a hacer es bien difícil, güey. O sea, imagínate, cabrón, tener que sostener algo, güey, con el cual te vayas a cortar, con el cual te vayas a hacer daño. O sea, tomarte unas pastillas, güey, que sabes que en 15 minutos, güey, te van a quitar la vida. O sea, ¿qué, qué, qué clase de criterio, güey, crees que tiene una persona, güey, que sabiendo eso, incluso lo hace, güey? Yo siento que ya el criterio ya ni siquiera lo tiene, güey. O sea, es tanto el dolor emocional, güey. Y bien lo dicen, güey. Duelen más las palabras que un golpe, güey. O sea, Sí. duelen más las palabras que el físico. Duele más lo emocional que lo físico, güey. Y yo siempre he sido, yo siempre he estado de acuerdo con eso. O sea, güey,
¿Cuántas veces no me ha dolido más algo emocional, güey, que un putazo en la cara, cabrón? Sí. O que mi mamá con un pinche cable mojado me diera, ¿sabes? O sea, dolía más lo emocional, güey. Sí, es que al final de cuentas una herida sana. Sí, güey, lo Pues, físico sana, sí, cabrón. es que sana incluso aunque no quieras, güey, sana, ¿no? Entonces, Te pones medicina, lo que sea, pero sana, güey. Pero desde... ¿cómo sanas algo algo que está aquí adentro, güey? Exacto. Y desde ahí vamos, güey. Imagínate sostener un cuchillo, güey, que estás a punto de cortarte, porque sabes que duele cortarte, güey. Sí. O sabes que ahí están las pastillas y que aún así lo quieres hacer, güey. Está cabrón, güey, y es muy triste, cabrón. O sea, me compadezco de muchas personas que lamentablemente ya no están con nosotros en base a este tipo de sufrimiento, güey, ¿sabes? Pero, pues por eso estoy aquí hoy. Y esta es la voz que siempre he querido dar, güey, como de apoyar y de tratar de hacer una revolución mental, güey, de hacer una revolución emocional y de crear personas, güey, capaces de amarse a sí mismas, güey, y capaces de amar al prójimo, ¿sabes? Porque siento que desde ahí podría basarse todo. ¿Tú crees? Tú, ¿Pero en qué sentido? pues ¿A no qué te sé, refieres güey. con todo? Pues si amas al prójimo, güey, y te amas a ti mismo o simplemente lo respetas al lado, güey, pues yo creo que muy difícilmente podrías llegar a tener esos pensamientos, ¿sabes? Digo, no sé si hay buenas herramientas, si hay buen acompañamiento de padres, de familiares, ¿no? De ser conscientes, güey, de qué es lo que estás diciendo, porque tú no sabes, no sé si quieres ser papá, pero tú no sabes, güey, el peso que pueda llegar a tener una palabra hacia una persona que te ve y eres todo para él, güey, ¿sabes? Está cabrón, Que a güey. veces no tiene por qué ser una figura paterna o materna, ¿no? A veces con que tú seas su héroe, con que tú seas Exacto, su ejemplo, exacto, güey. o sea, es como de, güey, Sí. cala. Sí, no, y ten cuidado con lo que Sí. vas a decir, y ten cuidado con lo que vas a hacer, porque eso, cabrón, va a ser una consecuencia, o buena o mala, porque las consecuencias son consecuencias neutras, pero eso va a perjudicar o bien va a ser algo bueno que va a encarrilar a tu hijo, ¿sabes? Sí. Y he estado pensando como acerca como del deporte, acerca como de las artes, güey, que necesita y requiere de demasiada disciplina, ¿no? Y de cómo muchos deportistas, güey, empiezan a recaer como que en esa validación externa, porque siempre ha habido casos así como de los papás que exigieron desde muy niños a esas personitas, güey, para ser unos deportistas bien cabrones. Y sí, lo llegaron a hacer, pero llegaron a hacerlo, güey, o sea, se quitaron la vida, güey, o se sienten vacíos, ¿sabes? Porque no era su propósito. Más que... Exacto, sí. Buen punto, Sí. buen punto. No, sí, sí. El propósito era... sen- Yo considero que su propósito era nada más sentirse amados, güey. Y el hecho está de que sentirse amado nada más cuando ganas una medalla, está cabrón, ¿no? Güey, yo sabes que siento que sería como el mayor miedo que yo tendría. Bueno, no sé si el mayor, que lo he llegado a sentir y me he llegado a cuestionar esto muchas veces, que qué pasaría si en algún punto, güey, o sea, te deslindaste tanto de todas estas personas y las perdonaste y claro, como que las sanaste, superaste, avanzaste, lograste un propósito en tu vida y que al final de cuentas no haya nadie ahí a quien contárselo, güey. No haya nadie ahí con quien decir, güey, lo logré. Esto está como que bien cabrón, ¿no? Es como lo que dices. Si al final de cuentas lo que quería era que su padre se sintiera orgulloso y lo logró a costa de todo, o sea, de dejar al lado todos sus reales propósitos. Y ese padre, cuando lo logró, no le dijo, güey, bien, lo hiciste, lo lograste, te quiero. Es como lo que más podría llegar a pesarle a esa persona, Sí, claro. ¿no? Sí, sí. Y a mí me da miedo, güey. Imagínate que llegues a grande, güey. Y que tú dijiste la chingada, ¿no? Como muchas veces nos invitan a mandar a la fregada a la familia, mandar a la fregada a los amigos, a los que no te suman. Pero es que hay ciertas personas que son exitosas, güey, que tienen dinero, que tienen todo lo que uno desearía, güey, pero les hace falta el amor en su vida. Está Y es cabrón, como, ¿no? güey, o sea, tienes todo lo material, güey, todo a tu poder, ¿no? Que tienes
que careces de tanto, güey, que lo único que puedes presumir es tu poder económico, güey. Sí, güey. Y que al final de cuentas estás vacío por dentro. Conozco 2 que 3 personas, güey. Que te vuelves un poco ermitaño. Y dices que, güey, pues también hasta cierto punto, ¿cuál es el fin último? ¿Cuál es el fin último? ¿No? Que yo siento que es el bien común. Porque si solo buscas algo propio, entonces no estás haciendo nada, algo real, sino como siguiendo una, pues una conducta que se te estableció cuando eras chiquito, sigues creyendo que tú lo que tienes que hacer es ser exitoso y ser superior a los demás y sentirte súper especial. Y cuando lo logras, ¿a quién tienes a quién contárselo, güey? Y que te escuche. Y que no te escuche por el dinero que tienes o por lo que le vas a aportar, sino que te escuche porque te quiere incondicionalmente. Sí, claro. Y es como, güey, o sea, hay que procurar, más allá de lograr algo, se podría decir, un éxito material, un éxito económico, procura ser exitoso en el amor. O sea, procura ser exitoso en el amor propio, generar relaciones de verdad, ser auténtico. Exacto, güey. cabrón. Sí. Pero involucrando un poco de conciencia, ¿no? O sea, metiendo como que espabilándote diciendo quién me suma, quién no me suma, pero al final de cuentas, ¿a quién mi corazón sí quiere? Y No, decirlo. y ser honestos, güey, porque va a llegar un momento en el que pues las personas que sientes que te suman, güey, pues simplemente como que te dan ese placer momentáneo, güey, y dices, con estos me quedo, ¿no? Pero en realidad, güey, o sea, ¿qué me está sumando? Si es este momento, güey, si es esta interacción como efímera, güey, rápida, que tengo que estar reproduciendo varias veces constantemente, y eso te vuelve como que en una adicción, ¿no? Claro, en lugar de llenarte, te estás vaciando. Exacto, güey, pues simplemente, o sea, vives en un automatismo, güey, que ya es inconsciente, güey. Ya Sí. estás ignorando todo lo demás, güey. Y sigues teniendo los mismos problemas, pero caes como que, pues como en la misma adicción de que, ok, tengo estos problemas, voy a ir con mis amigos o voy a ir a inyectarme tal madre para olvidarlo de momento, ¿sabes? Como no, también es como un gran problema no darlo en cara, ¿no? Como no confrontar el problema. Y creo que muchas veces también es uno el que decide no contarle lo que está sintiendo a las demás personas. Sí. Como si por lo mismo de no ser auténtico te estás perdiendo de las relaciones auténticas, que son quienes al final de cuentas sí te aportan algo, entonces, ¿a quién le vas a contar que te sientes solo, güey? ¿A quién le vas a contar que estás teniendo pensamientos suicidas? Que te escuche y que te diga, güey, no mames, a ver, cabrón, a ver, ¿en serio? Pues yo creo que si no lo tienes, yo creo que ahí es porque deberías de cuestionarte el por qué no lo tienes, güey, ¿sabes? Pero quizá tú inconscientemente quieres eso. No, claro, pero, o sea, a lo que voy para entenderme un poquito más, o sea, si tú consideras, güey, con los amigos que tienes, con los papás que tienes, si tú consideras, güey, que no tienes una persona, así de íntima para llegar y confesar, es porque algo no estás haciendo bien, ¿sabes? O sea, entonces cuestiónate, güey, qué clase de amigos tienes y qué clase de padres tienes, güey. Y empieza a formar como que esos vínculos, como tú dijiste, que de verdad valgan la pena, güey, ¿sabes? Fórmate a ti, sí, vas a tener que aguantar chingadazos un poquito solo, sola, pero eso está chingón, güey, porque vas a empezar a aprender. Y creo, algo que quería hacer, que quería decir, güey, vamos haciendo algo, cabrón, ¿ok? ¿Ok? Vamos haciendo esto en una semana, güey. De acuerdo. ¿Qué? Cuéntense la narrativa de que ustedes son guerreros o guerreras, güey. De que todo lo que están viviendo es parte de un proceso de guerra, güey. De que es una lucha, güey, constante y totalmente en el que tú tienes que avanzar y tienes que vencer a ese malo, güey. Que es tu propia narrativa, cabrón. Considérense guerreros nada más 1 o 2 semanas. Y vean y valoren a ver si les funciona, güey. Suena bien pendejo, lo sé. Pero eso a mí me funcionó, güey. Pero ser guerrero es tomar acción. Sí. O sea, porque si no eres un francotirador que nunca dispara, güey. Sí, no, o sea, ¿qué es guerrero para ti, güey? Pues una persona que está lista, que se prepara, que está lista para luchar, ¿no? Sí. No te estoy Pero es que diciendo que te agarres a putazos con todos, sino más No. bien agárrate a putazos emocionalmente o mentalmente con ese malo que es tu propia mente, güey. Sí. O sea, como en el sentido de como busca la incomodidad o confronta la adversidad Confronta. o
Porque, bueno, es que ya ves que hay como ciertas cosas que uno hace que al final de cuentas sí podría ayudar, tipo, güey, dúchate con agua fría porque es incómodo y sales de tu zona de confort, o lávate los dientes con la mano izquierda si eres diestro, o cosas así. Si no, o sea, ¿nunca lo había escuchado? No, güey. O sea, son cosas ¿A qué mamada? como muy superficiales de, güey, sal de tu zona de confort. Ajá. No, o sea, tú lo dices guerrero, güey, es guerrero. Sí, o sea, no te digo, o sea, vuelvo a lo mismo, no te digo de que te pongas a prepararte físicamente para pelear con alguien, güey, sino más bien, o sea, velo desde ese panorama. Estoy en guerra y yo sé que tengo que vencer ese malo que haciendo, comiendo, preparándome, saliendo a estar saludable mentalmente, güey, porque si en el momento en el que el malo, güey, te empieza a debatir y te empieza a cuestionar, pues tú tienes que cuestionar mejor, ¿sabes? O sea, tienes que ser el doble de mejor debatiendo, ¿sabes? Pero contra tu narrativa. Contra tu propia narrativa, güey. Vamos a cerrar el podcast. Súper bien. ¿Va? Estoy de acuerdo. Me gusta, yo siento que se sintió como una segunda parte del episodio pasado. ¿Sí? Fue como una plática que siguió después de una semana y me gustó. Creo que quedé con esa espinita, güey. Y creo que es parte importante de tener que decirlo, ¿no? Ujú. Me gusta porque siento que hablamos de temas que engloban y que al final de cuentas no están inconexos entre los episodios, sino que están conectados, relacionados de alguna forma. O sea, Sí, sí, sí. todo se reduce al autoconocimiento, todo se resume a, güey, cuestiona, piensa, ¿qué estás haciendo con tu vida, no? O sea, como que espabila. Y no solo en el sentido físico, sino a veces puede ser tan sublime como meditar, tan sublime como quedarte en silencio un par de minutos, que desarrolla mucho la espiritualidad de uno. Sí. Quedarte en silencio, no estar consumiendo todo el tiempo y quedarte como, a ver, ¿quién soy yo? Y eso cambia absolutamente todo y eso hace que todos estos temas se resuelvan de alguna forma u otra, güey, que es pensando, Sí, sí. que es dejando de vivir en automático y comenzar a reflexionar como más allá de lo que estás haciendo. Cierto. Y me gusta esta última reflexión. Quizá en el siguiente episodio retomemos todavía esta conversación y hay que enterarnos de lo que pasó con Carlos Manson. Carlos Manso. Manso. Que descanse en paz y mi pésame para su familia. Pues bueno, Leito, a cerrar mi hijo. Chicos, los invitamos a suscribirse. Yo sé que pareciera que no lo queremos hacer, pero sí lo queremos hacer. Sobre todo si sentiste que aprendiste algo, es lo más importante que, o sea, le des like, porque eso hace que más seguido te parezcan nuestros videos, que muy probablemente nunca terminen, porque las conversaciones filosóficas jamás terminan. Y te invitamos a compartir si sientes que esta información le puede llegar a alguien, que le pueda salvar la vida incluso. Entonces, nada, quiero que siempre recuerden que pensar es gratis. Pensar es gratis, chicos. Que tengan buen día y excelente inicio de semana. Nos Un abrazo. despedimos.